A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro, pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los Yankees en América Latina. Bueno, un día particularmente movido. Teníamos a Daniel Ortega diciendo que Petro se quiere erigir como el vocero oficial del imperialismo yanqui en Latinoamérica, lo cual es simplemente narrativa de una supuesta división que hay al interior de los integrantes del Foro de Sao Paulo. Es pura narrativa, simplemente, como si Daniel Ortega estuviese aterrado de que Lula y Petro estuvieran realmente en oposición a la elección, dice Ortega, de Maduro como presidente, lo cual no es cierto, para nada, es simplemente un trabajo de ingeniería social. Pero Ortega, además de decir esto, señala que pues Petro no puede llegar a estas aspiraciones porque finalmente pues Petro es presidente de Colombia y que finalmente el realmente responsable de esa visión del Foro de Sao Paulo pues es el gigante de Latinoamérica, que es Brasil. Ante estas aseveraciones de Ortega, pues resulta que Petro hizo la siguiente afirmación. Dice Petro con gran orgullo que él no viola los derechos humanos de los colombianos como sí lo hace Daniel Ortega respecto de los derechos de los nicaragüenses. Pero posiblemente los colombianos que les ha tocado huir de sus regiones por el desplazamiento no opinan lo mismo, porque ellos pues perdieron el derecho a tener una propiedad. Ellos perdieron el derecho a tener una empresa en su región. Ellos perdieron el derecho a estar tranquilos, a vivir con seguridad en su región. Pero muchos dirán, no, es que no es culpa del presidente. Sí es culpa de la paz total. Porque teniendo el ejército para proteger a los colombianos, se han inmovilizado y esto ha producido que las guerrillas aumenten su poder. Entonces, los derechos humanos de estos colombianos que han salido desplazados, pues han sido claramente vulnerados. Han sido vulnerados totalmente porque las fuerzas militares han sido absolutamente inmovilizadas. Pero no solo ocurre esto con las familias desplazadas. Resulta que los gestores de paz, tanto de las FARC como del ELN, pueden seguir reclutando niños. Entonces, allí se viola el derecho de los niños a tener una familia. Los niños, los adolescentes, son arrancados de su seno familiar, pierden el derecho a educarse, pierden el derecho a la salud y resulta que es permitido que los del ELN los recluten para que sean instrumentalizados, para que no haya bombardeos y adicionalmente les enseñan a cometer crímenes. ¿Acaso puede haber una violación de derechos más grande que esta, que destruir la vida de un niño y de las familias porque sus niños son separados abruptamente del seno familiar? Esto es una violación de los derechos humanos. Y esto ha sido consentido por los negociadores que permitieron que niños mayores de 15 años fueran reclutados. Peor aún, en las camionetas de la UNP, los guerrilleros de las FARC pueden transitar, pueden llevar a estos niños, a estos menores de edad que han sido reclutados. ¿Acaso eso no es una violación inmensa de los derechos humanos? Peor aún, en los sitios donde tienen influencia, donde tienen el dominio, los disidentes de las FARC y los del ELN se dan el lujo de cometer cualquier cantidad de delitos. Tienen extorsionados a los ganaderos y resulta que ellos, en vez de obtener la fuerza coercitiva que da el ordenamiento jurídico para detener esas conductas,
Pues lo que ocurre es que día a día se va conociendo cómo la fiscalía va levantando órdenes de captura. Increíble. Ay, si los encuentran en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, también le levantan las órdenes de captura. No importa si ellos han hecho parte de crímenes como el asesinato de oficiales del ejército. No importa. Esto son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El ELN se da el lujo de decretar paro armado en el Chocó. ¿Acaso no es una violación de los derechos humanos que 50,000 personas queden confinadas? ¿Que los niños no puedan ir a sus escuelas, a sus colegios? ¿Que las personas no puedan trabajar y sean sometidos a la escasez y al miedo por la inseguridad? Y eso por hablar de los derechos humanos de estas personas que se encuentran en territorios bajo el dominio de los grupos al margen de la ley, que hoy por hoy son gestores de paz y que pueden delinquir a sus anchas. Pero qué decir del sistema de salud, por ejemplo. El sistema de salud se supone debe garantizar el servicio de salud. Hoy por hoy, el sistema de salud del magisterio presenta una cantidad de problemas. Primero, por el desgobierno. Segundo, porque la improvisación y la salud manejada por el Estado, pues en Colombia históricamente ha sido un desastre. El derecho a la salud de los profesores, de los familiares de los profesores, pues unos ya lo perdieron, ya perdieron ese derecho a la salud. Y otros se la pasan protestando para ver si obtienen del Estado esa prestación del servicio. La misma suerte corren las EPS intervenidas por el Estado. Están provocando que las personas de estas EPS intervenidas también pierdan su derecho fundamental a la salud. Ahora bien, en cuanto a la economía, el golpear, el decrecer, el pretender arruinar a Ecopetrol viola el derecho de los colombianos a tener propiedad, a tener trabajo, a tener una posibilidad de tener algún capital. ¿Por qué? Porque tiene relación lo uno con lo otro. Porque al decrecer la mayor empresa del país, esto golpea directamente el bolsillo de todos los colombianos. Porque al dejar de percibir las utilidades que debe generar Ecopetrol, redunda en que muchos colombianos tengan que asumir costosas reformas tributarias y costosas alzas que devienen en el empobrecimiento de todos los colombianos. ¿Esto qué golpea? El derecho a la propiedad. ¿Quién va a poder tener propiedad si tiene que tributar grandes cantidades de dinero? Esto sin contar que muchos terminarán sin un derecho que, si bien es cierto, no está catalogado como fundamental, pues sí es prioritario que las personas puedan tener acceso a la luz, que puedan tener acceso a la energía, al agua, y son derechos que poco a poco se van diezmando. ¿Por qué? Porque esos servicios van incrementando su valor. Entonces, claramente, el presidente Petro no puede sacar pecho y decir que él al menos no arrasa con los derechos humanos de los colombianos. Claro que sí. Claro que sí. En prácticamente todos los aspectos de gobernanza se está arrasando con los derechos fundamentales de los colombianos. Es que eso pasa en las tiranías. Esto sin contar lo que Petro ha hecho sistemáticamente contra el derecho a la libertad de expresión, porque se ha dedicado a satanizar a los medios de comunicación, cualquiera que denuncie los actos que hace el gobierno que están en contra de su deber constitucional de gobernar para el bienestar de los colombianos y para no caer en ninguna conducta contraria a derecho. Es que los gobiernos que no son demócratas están en contra de los derechos fundamentales de los gobernados. Eso es clarísimo. Querer derribar la Constitución
querer aniquilar el Estado de Derecho, arruinando, destruyendo las otras ramas del poder público, eso no es demócrata. Eso va en contra de los derechos fundamentales de los gobernados. Bueno, y cambiando un poco de tema, resulta que el director de Planeación Nacional ha sacado a la luz que prácticamente 12 billones de pesos de las regalías que iban dirigidas a los OCAT para hacer una serie de contratos, todo esto en función del cumplimiento de los acuerdos de paz, pues fueron prácticamente dilapidados desde el 2017 hasta el 2022. Que se están haciendo profundas investigaciones para sacar a la luz lo que Petro ha denominado como el robo del siglo. 2021 se asignaron en solo el año 2021 17 billones de pesos en regalías, en solo un año. 4.5 billones en regalías para los paz, o sea, para los territorios PD, que queremos saber dónde están esos 4.5 billones invertidos. Pues esto, noticia, resulta muy buena por varias razones. Una, para que los petristas entiendan que es importante que salga a la luz qué políticos han desfalcado los dineros públicos y que esta conducta es absolutamente grave. Entonces, para que ellos sean coherentes y no terminen queriendo las investigaciones respecto a este desfalco, pero a la vez los desfalcos que también son billonarios de este gobierno, pues ahí sí que no los miren, porque es tremenda incoherencia. Lo malo de todo esto es que puede ser otra herramienta de ingeniería social que no vaya a resultar en absolutamente nada. Y es una efectiva herramienta de ingeniería social porque lo único que busca es legitimar la cleptocracia. Decir, no, es que la corrupción definitivamente es lo normal en Colombia. No, definitivamente no. El problema es que supuestamente pagarán algunos, pero no pagarán los que realmente se beneficiaron con esos millonarios robos. No van a devolver el dinero que era de los impuestos de los colombianos. No lo van a hacer. Simplemente se van a hacer pasito porque como tanto unos como otros políticos han despilfarrado el erario, entonces simplemente esto les sirve a ellos para, como dicen coloquialmente, entre bomberos no pisarse las mangueras, y los colombianos, en vez de darse cuenta que definitivamente la élite política se ha encargado de expoliar los recursos de los colombianos, terminarán defendiendo lo que hacen unos u otros. Terrible, no va a servir, muy seguramente, para nada. Simplemente ahora pondrán la lupa en lo que ocurrió antes, dejarán de lado lo que está ocurriendo ahora, servirá para más división, para recrudecer más la polarización, pero no redundará en algo bueno. Herramienta como lo fue la iniciativa del gobierno con las inversiones forzosas. Lo advertí hace algunas semanas. Dije que esto simplemente era otra herramienta de la ingeniería social, que lo que iba a terminar era en que finalmente no fuera un proyecto de ley, porque íbamos a terminar agradeciéndole al gobierno que desistiera de esas inversiones forzosas para así los colombianos terminar aceptando la reforma tributaria sin decir absolutamente nada y antes absolutamente agradecidos. Y cómo no, además que la banca, que también piensa en los colombianos, hizo un convenio con el gobierno así. Acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de bluyines, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga. Entonces se supone
que ellos ahora sí van a dar unos créditos a diestra y siniestra, que es con dinero de ellos, de la banca, no es con el dinero que los ahorradores depositan allá, y que, mejor dicho, no necesitan ni una ley, que ellos y sus buenas intenciones para los colombianos. No me equivoqué, era solo una herramienta de ingeniería social, la misma con la que quieren desviar a miles de jóvenes, porque el presidente dice que ordena, exige que la marihuana sea de uso recreativo para adultos y que esto está maravilloso. Entonces los jóvenes aplaudirán esta iniciativa porque pues claramente esto bajará el valor, esto permitirá que ellos consuman con toda la liberalidad y esto pues trae muchos réditos económicos para el país, como si no existiera en este momento en el mundo el negocio del cannabis medicinal, que ya reporta réditos económicos. Pues los jóvenes estarán con mucha empatía con el gobierno que busca estas medidas tan importantes, y mientras tanto, pues muchos jóvenes quedarán expuestos a ser adictos, muy seguramente, a esta droga, que es la puerta de muchas otras adicciones, pero es otra herramienta popular, otra herramienta para tener a los jóvenes ocupados y más bien celebrando esta gran iniciativa, esta exigencia presidencial, y no pensando en los enormes robos que ocurren en el gobierno, en las pobres personas que están siendo desplazadas y que todos ellos que están siendo masacrados porque ya nos están matando, ya no importa. Aquí lo que importa es que todos puedan tener acceso a la marihuana libremente, hacer lo que se quiere hacer, que el resto no importa. Cualquier parecido con el mundo feliz de Huxley es mera coincidencia. Entonces no es cierto, señor presidente, que usted con orgullo diga que no arremete contra los derechos fundamentales de los colombianos. Todo lo contrario, lo que ha sido un muro de contención que aún nos permite el desarrollo de algunos derechos fundamentales es precisamente la Constitución, es precisamente algunas instituciones que aún trabajan al servicio de los colombianos. Porque si no fuera así, muy seguramente estaremos viviendo lo que está atravesando hoy Venezuela. Que dicho sea de paso, al que ha sido denominado el jefe del cartel de los soles fue nombrado como ministro del Interior y de Justicia. Semejante persona va a ser el encargado de impartir justicia a los venezolanos. Menos mal aún tenemos ese muro de contención que aún nos protege algunos derechos, que si no lo cuidamos, pues vamos a terminar en manos de todos estos ingenieros sociales como Santos y Petro, que ayer estaban reunidos con los Rockefeller, semejantes personajes que son parte de la agenda globalista que quieren el control de los recursos naturales. Impresionante.